¿Qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo podemos realizar lo que es una tabla de frecuencia para datos agrupados en un documento en Excel. La verdad no es tan complicado como parece realizar este tipo de tablas en un documento en Excel. La verdad es sumamente sencillo cómo podemos realizarlo. Para ello tenemos en cuenta el siguiente ejercicio. Se consultaron a 50 personas sobre cuál era su edad y obtuvimos los siguientes datos. Justamente en este sector de acá tenemos lo que es nuestras 50 edades. ¿Cómo sabemos primero que nada si tenemos las 50 edades? Nos damos cuenta que los organicé de manera que tuviera 5 columnas y 10 filas. Y 5 por 10 es igual a 50. Para ello vamos a iniciar a realizar esta tabla de frecuencia, pero antes de poderla iniciar tengo que tomar en cuenta la siguiente información, o sea, tengo que tener información inicial antes de poder realizar este tipo de tablas. Para ello nos piden los siguientes datos: número de datos n, valor máximo, valor mínimo, el rango, número de intervalos y nuestra amplitud. Para ello no es tan complicado realizarlo. Paso número uno, recordando que, como toda hoja de Excel que nosotros tenemos, va a trabajar sobre el signo igual. Por lo tanto, siempre escribimos el signo igual. Ahora, vamos a escribir un pequeño comando. El comando sería el comando contar. Y abrimos nuestros paréntesis. Ahora vamos a seleccionar todas nuestras edades, es decir, las celdas donde se encuentran nuestras edades. Y cerramos nuestro paréntesis. Al momento de darle enter nos damos cuenta que justamente contabilizó cuántas celdas fueron utilizadas. En este caso son 50, que es justamente la cantidad de personas que fueron encuestadas. Ahora, vamos a encontrar lo que es el valor máximo. Para ello, igual, y vamos a escribir el comando max. Abrimos el paréntesis y volvemos a seleccionar todas nuestras celdas donde se encuentran nuestras edades. Y por último cerramos el paréntesis. Justamente contabilizó que el valor máximo en valor numérico fue de 73. Es decir, que la edad máxima que encontramos fue 73 años. Ahora nos permiten o nos piden encontrar el valor mínimo. Para encontrar el valor mínimo, colocamos signo igual y el comando a utilizar sería min. Abrimos el paréntesis, seleccionamos otra vez todas nuestras edades y cerramos nuestro paréntesis. Justamente encontró que el valor mínimo, es decir, la edad mínima, fue de 10. Ahora necesito encontrar mi rango. Para encontrar mi rango es sencillo realmente. Voy a hacer lo siguiente. Igual voy a seleccionar la celda donde tenemos nuestro valor máximo y lo vamos a restar con la celda donde se encuentra el valor mínimo. Justamente nuestro rango en esta ocasión sería de 63. Ese es mi rango que nosotros vamos a poseer. Ahora me piden encontrar el número de intervalos. El número de intervalos es la cantidad de filas que vamos a utilizar en nuestra tabla de frecuencia. Para ello voy a hacer lo siguiente. Necesito utilizar la regla de Strugger, que justamente lo tenemos en esta parte, que es 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Cómo lo convertimos nosotros en una ecuación, o mejor dicho, en una fórmula para nuestro documento en Excel? Que sería justamente igual 1 más 3.3, voy a escribir el signo por, que es el asterisco. Ahora voy a colocar la palabra log y tengo que definir realmente el logaritmo, porque el log es logaritmo, que es de base 10. Por lo tanto, voy a escribir log 10. Voy a abrir mi paréntesis porque justamente dice que es el logaritmo de n.
¿Y cuál va a ser n? Nuestro número de datos, justamente en donde tenemos nuestra información inicial. Por último, cerramos nuestro paréntesis y le damos Enter. En esta ocasión nos da que nuestro número de intervalos es 6.6063660101. Pero yo no necesito los números decimales. Lo que realmente necesito es aproximarlo a una cantidad que se pueda maniobrar, que en este caso sería 7, por ley de aproximación. De igual manera, necesito trabajar mi amplitud. Para trabajar realmente la amplitud no es tan difícil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igual colocar igual. Ahora voy a seleccionar nuestro rango, diagonal, que significa división, y lo voy a dividir entre el número de intervalos. Justamente nos da una cantidad exacta, que en este caso sería 9. Si en dado caso dieran con decimales, de igual manera lo vamos a aproximar. Justamente con esto, yo ya tengo nuestra información inicial. Ahora lo que necesito realizar es la tabla de frecuencia. Para realizar la tabla de frecuencia no es tan complicado realmente. Primero vamos a iniciar con el límite inferior. Para colocar el primer límite inferior va a ser igual a justamente al valor mínimo, que en este caso sería 10. Ahora, para el límite superior, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar lo que es nuestro límite igual, límite inferior, y le voy a sumar a mi amplitud. Ahora, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque justamente si intento arrastrar las celdas, me voy a percatar que realmente no va a dar. ¿Por qué? Al momento de rectificar la celda, me doy cuenta que se está marcando otra celda. Y eso realmente no nos interesa. Para ello vamos a hacer lo siguiente. A la fórmula que ya trabajamos, vamos a irnos justamente donde está la celda que en este caso voy a congelar, que sería J13. Ahora lo que voy a hacer es colocar el signo de dólar. ¿Dónde lo voy a colocar? Justamente entre la letra. Es decir, antes de la letra y después de la letra, antes del número. Al momento de darle Enter, me doy cuenta que realmente no se modificó nada. Pero al momento de venir y arrastrar mi valor, me doy cuenta que sí, en este caso, no se modificó lo que es el valor, que es nuestra amplitud. Ahora, ¿qué hago para realizar el resto de límites inferiores? Para arrastrar el resto de nuestros límites inferiores, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle igual y voy a seleccionar la celda donde está nuestro primer límite superior. Ahora, lo único que voy a hacer es arrastrar hasta completar la columna. Justamente acá nos damos cuenta que ya tenemos lo que es nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Ahora necesito realizar mi marca de clase. Para realizar la marca de clase realmente no es tan complicado. Para ello voy a hacer lo siguiente. Igual, voy a abrir el paréntesis, voy a seleccionar mi límite inferior, le voy a sumar el límite superior, cierro el paréntesis, coloco el signo de división que es la diagonal y lo voy a dividir dentro de 2. Y justamente acá ya tenemos nuestro límite, o perdón, nuestra marca de clase. Ahora lo único que queda es poderlo arrastrar. Con esto ya tenemos todas nuestras marcas de clase. Las marcas de clase nos va a servir para más adelante. Ahora, ¿qué hago con lo que es nuestra frecuencia absoluta? Bueno, la frecuencia absoluta realmente no es tan complicado de encontrar realmente, pero sí puede ser que en dado un caso nos pueda traer un par de inconvenientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el signo igual. Vamos a colocar comando
frecuencia. Voy a abrir el paréntesis y ahora voy a seleccionar todas nuestras edades. Voy a colocar el punto y coma. Para algunas computadoras, en este caso en la mía, es punto y coma. En algunas otras funciona con la coma. Entonces siempre hay que tomar en cuenta la versión de Office que estamos trabajando. En este caso es punto y coma conmigo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar mis límites superiores. Voy a cerrar paréntesis y le voy a dar Enter. No se preocupen si en dado caso les aparece de esta manera. Hay una muy buena forma de poderlo solucionar. ¿Cómo puedo solucionar realmente este problema que nos da en la frecuencia absoluta? Para ello no es tan complicado. Si en dado caso les aparece lo mismo, en otros casos les va a dar de manera ordenada y una vez va a agarrar todas las celdas necesarias para calcular la frecuencia, en este caso no es así. Lo que vamos a hacer es, vamos a ubicarnos justamente en la celda donde nos da error y lo vamos a deslizar y seleccionar hasta abajo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si en dado caso estamos trabajando en una computadora portátil, nos va a servir claramente lo siguiente. Primero voy a presionar la tecla Fin y después voy a seleccionar la tecla F2. Al momento de seleccionarlo de esta manera, nos va a pasar lo siguiente. Nos va a dar este tipo de resultados. Ahora, ¿qué es lo que hago para poder solucionar este tipo de resultados? Voy a hacer lo siguiente de igual manera. Voy a presionar la tecla Control mayúscula y después le voy a dar la tecla Enter. Y con eso se va a solucionar este pequeño inconveniente. Justamente Control, Shift y Enter. Y si nos damos cuenta, las celdas que seleccionamos de una vez buscó lo que es nuestras frecuencias. Ahora, para poder saber si nos dio bien la frecuencia, en este caso yo ya lo tenía acá, pero no es tan complicado verificar, nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar igual, suma, abro el paréntesis y selecciono todas mis columnas. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Y justamente nos marca que nuestro resultado sería 50. 50 edades, 50 datos que encuestamos. Bueno, esta es la primera parte para encontrar lo que es una frecuencia absoluta. Ahora voy a realizar lo que es la frecuencia relativa. No es tan complicado realmente sacar la frecuencia relativa. De igual manera, voy a hacer igual, voy a seleccionar la primera frecuencia y lo voy a dividir. ¿Con cuál lo voy a dividir? Lo voy a dividir justamente en mi total que nos dio acá. O si también quieren, pueden hacerlo con el número de datos. Si se dan cuenta, al final los dos valores son idénticos. Pero aquí es importante, al momento de volver a arrastrar, me va a mover el número 50 también para abajo. Por lo tanto, también lo tengo que congelar. Para congelar es colocar el signo de dólar. ¿Cómo colocamos el signo de dólar en una computadora? Bueno, en mi teclado voy a hacer lo siguiente. Voy a darle mayúscula y justamente donde está el número 4, aquí es donde podemos colocar el signo de dólar para poder realizar y congelar la ecuación o la fórmula. Si le damos Enter, justamente nos saca nuestra frecuencia relativa. Ahora lo único que quedaría sería arrastrarlo. Ahora, ¿cómo verificamos si es correcto mi frecuencia relativa? De igual manera, colocamos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la columna de la frecuencia relativa. Cerramos el paréntesis y le damos Enter. Si nos da el número 1 es porque está bien hecho la fórmula y vamos perfectamente bien. Para la frecuencia acumulativa realmente no es tan complicado.
es las sumas de lo que son nuestra frecuencia absoluta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Igual, seleccionamos la primera frecuencia. Esto nos da que es 10. ¿Qué voy a hacer ahora? Para la segunda frecuencia absoluta, o acumulativa, perdón, va a ser igual, selecciono la, la frecuencia absoluta acumulativa anterior y le voy a sumar a la segunda frecuencia. ¿Qué es lo que queda después de encontrar lo que es la segunda frecuencia absoluta acumulativa? Voy a arrastrarlo y justamente en esta posición de acá nos damos cuenta que ya tenemos el 50, los mismos datos que tenemos acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito encontrar la frecuencia relativa acumulativa. Es justamente esto de acá. Es la misma operación que la frecuencia absoluta acumulativa, que sería igual a la primera frecuencia relativa, enter, nos queda la misma frecuencia. Ahora, para la segunda frecuencia relativa acumulativa, igual, seleccionamos a la frecuencia relativa acumulativa anterior, más la segunda frecuencia relativa. Enter, y ahora lo único que queda sería arrastrarlo. Y si nos damos cuenta de acá, nos vamos a percatar que justamente los datos coinciden justamente con cómo debería quedar. Ahora, para terminar esta tabla, necesito encontrar la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual a la frecuencia relativa acumulativa, perdón, a la frecuencia relativa, y lo vamos a multiplicar por 100. Y por último, lo arrastramos. Para saber si lo hicimos bien, en la última celda, igual, suma. Y ahora seleccionamos toda mi columna, cerramos el paréntesis y enter. Si nos queda 100, significa que lo hicimos realmente bien. Por último, necesito encontrar la frecuencia relativa porcentual acumulativa, es decir, esta, que sería lo mismo que estas dos. Se trabajaría del mismo principio, que justamente sería igual a la primera frecuencia relativa porcentual. Después, igual a la frecuencia relativa porcentual acumulativa más la segunda frecuencia relativa porcentual. Por último, lo único que nos quedaría sería arrastrarlo. Si los valores me quedan iguales, significa que realizamos bien. Y si nos damos cuenta, no es tan complicado realizar una tabla de frecuencia para datos agrupados en un documento en Excel. Es sumamente sencillo y nada complicado. Espero que les haya servido el video. Cualquier duda o alguna explicación que no lograron comprender, me lo hacen saber y así yo puedo hacer un nuevo video explicando de mejor manera si es necesario. Si no, cualquier cosa estoy a su disposición en la caja de comentarios. Que tengan un feliz aprendizaje y nos vemos en el siguiente.